Muy buenas tardes, colegas. Siendo las 14:40, 14 horas con 40 minutos, con la presencia de 24 senadores en sala registrados, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de la fecha. Orden del día, lectura por secretaría, primer punto. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación aconsejan la aprobación sin modificaciones del proyecto de ley que crea el cuarto turno del Juzgado Penal de Ejecución de Alto Paraná. Tiene la palabra el senador Derlis Maidana por la Comisión de Legislación. Sí, presidente. El presente proyecto de ley ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y tiene por objeto la creación del cuarto turno del Juzgado Penal de Ejecución de Alto Paraná para fortalecer el servicio de justicia en la sexta circunscripción judicial y dar respuesta a la creciente congestión de causas existentes en dicho fuero. En el marco del estudio y análisis correspondiente, la comisión verificó que los actuales juzgados penales de ejecución poseen competencias sobre toda la circunscripción judicial de Alto Paraná, recibiendo causas provenientes de 33 órganos jurisdiccionales. Así también los datos estadísticos expuestos reflejan una importante sobrecarga laboral, especialmente en el Juzgado Penal de Ejecución del primer turno, que registra más de 9.000 causas activas, situación que afecta la celeridad y eficiencia del servicio de justicia. La iniciativa plantea una solución administrativa y funcional mediante la reorganización de las secretarías judiciales existentes, permitiendo una distribución más equilibrada de la carga laboral. Del mismo modo, se prevé inicialmente el interinazgo del nuevo turno por un magistrado en funciones, evitando la creación inmediata de nuevos cargos. Igualmente se constató la disponibilidad de infraestructura adecuada dentro del edificio del Poder Judicial de Ciudad del Este. Por otra parte, la máxima instancia judicial en su informe técnico señaló que los juzgados penales de ejecución de Alto Paraná superan el parámetro institucional establecido para la habilitación de nuevos órganos jurisdiccionales, considerando además que la creación del cuarto turno se objeta a los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional. Por lo expuesto y conforme al análisis efectuado, se considera la presente iniciativa resulta necesaria y en consecuencia aconsejamos la aprobación, señor presidente. Concedo el uso de la palabra al senador Rafael Petisola. Sí, presidente, me voy a referir a este y al siguiente, porque estoy viendo los números. En el Departamento Central hay 3 juzgados de ejecución. En Capital hay 4. Y en Alto Paraná vamos a llegar a 4. Pero estoy viendo que porque hay que decir que el Ministerio de Justicia ha hecho un reordenamiento, ha hecho traslados. Y estoy viendo, por ejemplo, que en Emboscada tenemos 2.580 personas privadas de libertad con un único juzgado de ejecución en todo el departamento de Cordillera. Y en Alto Paraná, con 600 personas condenadas, vamos a llegar ya a 4 juzgados. No tiene ningún sentido. Estamos hablando, creo que en este punto, de un juzgado más de ejecución y en el siguiente otro juzgado más. No hay una coherencia en mirando justamente las estadísticas. Si realmente queremos reforzar el sistema, tenemos que reforzar, por ejemplo, Emboscada.
donde tienen solamente, para mucha más gente, muchas más personas privadas de libertad tienen solamente un juzgado. Con estos argumentos, Presidenta, a no ser que me muestren números distintos, estoy mirando los informes diarios, a no ser que me muestren números distintos, no veo la coherencia de este proyecto. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Javier Zacarías Irún. Gracias, presidente. Nosotros, en mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales, hemos dictaminado favorable por la creación de este juzgado penal de ejecución en Alto Paraná. Y con el debido respeto que se merece el preopinante, voy a disentir un poco los números. En primer lugar, el parámetro para hacer o no algo no debe ser lo que está mal. Quizá también Central merezca más, quizá también Capital incluso merezca más, etcétera, etcétera, y no por eso nosotros no tenemos que tratar de mejorar también Alto Paraná, en primer lugar. Y en segundo lugar, disentir el número, decía, porque aquí tengo los datos y las estadísticas del INE, y Asunción tiene aproximadamente 465.000 habitantes y tiene 4 juzgados de ejecución penal. 4 juzgados de ejecución penal con 465.000 habitantes aproximadamente. Sin embargo, Alto Paraná tiene 763.000 habitantes aproximadamente, prácticamente el doble que Capital, y tiene solamente 3 juzgados de ejecución. Y lo que queremos ahora es tener el cuarto, con el doble de habitantes de lo que tiene Capital, ¿verdad? Y ahí lo que vamos a hacer es igualar a los números que tiene Capital. Y en segundo lugar, no es también un tema menor, tenemos que entender que concretamente en Mingaguazú, Alto Paraná, tenemos ahora una de las penitenciarías o centros penitenciarios más grandes con enfoque de reinserción social, que alberga aproximadamente a 1.300 reclusos, por lo que es imperiosa la necesidad de un juzgado más de ejecución para dar abasto a las diversas solicitudes planteadas por las personas que están privadas de su libertad. Es decir que, conforme a los números que tenemos, a las estadísticas que hay, evidentemente hay un desfasaje negativo para Alto Paraná y necesitamos tener por lo menos un juzgado más de ejecución, un juzgado penal más de ejecución en Alto Paraná. Por lo menos digo, porque a lo mejor se necesita incluso mucho más, pero por lo menos uno más necesitamos tener. Por esa razón y por otras, presidente, hemos hecho el análisis correspondiente, hemos consultado con la Corte Suprema de Justicia el parecer que tenían. Por supuesto, nos han dado un parecer favorable a este proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados con media sanción. Hemos consultado con el Ministerio de Justicia y Trabajo y la misma cosa, han dado también un parecer favorable y han dicho y han argumentado la necesidad de la creación de este juzgado penal de ejecución en Alto Paraná. Por consiguiente, en mayoría en la en la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos dictaminado por la aprobación y nos adherimos también a lo expresado por la Comisión de Legislación, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Yolanda Paredes. Gracias, presidente. Bueno, acá
Vamos a tratar, dice creación del cuarto turno de juzgado penal de ejecución de Alto Paraná, presentada por la diputada Rocío Abet de Zacarías. Y después tenemos otra creación de juzgado de paz distrito Mingaguazú, presentada también por Rocío Abet Zacarías. Yo creo que el clan Zacarías tiene que bajar unos cambios en Alto Paraná. Ahí no se necesita ningún juzgado de ejecución más, salvo que querramos munir de más funcionariado a los efectos de lograr la simpatía de la ciudadanía. El informe del año 2025, informe oficial emitido por el Poder Judicial, memoria, año 2025, dice que en el Departamento Central ha ingresado 3.451 causas en juzgado de ejecución y posee 3 juzgados de ejecución. En Alto Paraná, sin embargo, no pasó de 2.000 ingresos y tenemos 3 juzgados de ejecución también. Siendo que Central tiene 1.500 más, nosotros ahora queremos crear a Alto Paraná uno más. No tiene ningún tipo de justificación. Más todavía cuando los internos en su mayoría fueron trasladados a emboscada. No debemos olvidarnos que hubo un vaciamiento ahí de las penitenciarías del Alto Paraná, llámese Mingaguazú o la penitenciaría regional de Ciudad del Este. Hoy en día fueron trasladados la mayoría de estos presos a Emboscada Antigua, Emboscada Nueva, Martín Mendoza y el Comple. Entonces, 2.580 personas condenadas privadas de libertad se encuentran hoy en la ciudad de Emboscada. Todos a cargo del único juzgado de ejecución de Cordillera. O sea que nosotros lo que deberíamos crear, el juzgado de ejecución, es en el departamento Cordillera, donde fueron trasladados la mayoría de las personas condenadas. Porque no debemos olvidarnos que los juzgados de ejecución son aquellos que se encargan de las personas ya condenadas. Y estas fueron en su mayoría trasladadas a la penitenciaría de Emboscada. Entonces acá me parece que está mal planteado el proyecto. Y la Corte yo creo que se tiene que poner las pilas. Porque vienen acá cada año a quejarse de que supuestamente que no tienen funcionarios, que hay recarga de trabajo, que no tiene papel, que no tiene bolígrafo. Y ahora vamos a crear un nuevo juzgado de ejecución en un lugar donde no es necesario. Al contrario, la circunscripción de Cordillera lo que estará llorando mares ahora mismo por la recarga de trabajo, teniendo 2.580 personas nuevas condenadas, y de las cuales estos juzgados de ejecución de Cordillera se deben encargar, cuidar, proteger, alimentar todo lo que significa la estadía de las personas condenadas en las penitenciarías de la República del Paraguay. Están a cargo de los juzgados de ejecución. Y en este caso se denota, conforme informe oficial de la Corte Suprema de Justicia, que esta recarga de trabajo se da actualmente en el departamento Cordillera. Entonces, seamos serios, colegas, o estamos acá para despilfarrar la plata, la poca plata luego que ya hay, y la poca atención luego que ya tiene el ciudadano paraguayo cuando se trata de servicio judicial o jurisdiccional. Entonces, presidente, yo no estoy de acuerdo, no se justifica en absoluto crear un nuevo juzgado de ejecución en Alto Paraná. Solicito a los colegas el rechazo de este proyecto. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Rafael Felizola. Sí, presidente, escuché con mucha atención lo expresado por el colega que me precedió en el orden de la palabra. El tema es que la jurisdicción del juez de ejecución no está dada por el departamento de la persona privada de libertad, sino está dada
por el lugar donde está cumpliendo pena privativa. Y como ya expresé anteriormente y también expresó la colega, en estos últimos meses o en estas últimas semanas inclusive, se ha hecho un traslado masivo de personas condenadas a distintos penales que están en el departamento de Cordillera. Entonces, en este momento tenemos 2.580 personas en Cordillera, en distintos penales, emboscadas, etcétera, etcétera, que están a cargo de un solo juzgado de ejecución. Y acá lo que nos están planteando es que en los penales que están en el departamento, que para los penales que están en el departamento de Alto Paraná, donde nos llegan a 800 personas privadas de libertad, tengamos 4 juzgados de ejecución. O sea, 2.580 a 1, esa va a ser la proporción de juzgado penal en Alto Paraná, y vamos a tener mucho menos de 200 a cargo de un juzgado de ejecución en Alto Paraná. No tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. Es verdaderamente poner más jueces donde no existe la necesidad, porque hubo traslados. En este momento el problema en emboscadas. Yo no sé cómo estarán haciendo en emboscadas. Y estamos cuando hablamos de población privada de libertad, en el caso de los juzgados de ejecución estamos hablando de condenados. Estamos hablando, y en este momento, cuando hablamos de 2.580 condenados, en Cordillera, repito, son condenados. No están el resto los que no están condenados, y qué sé yo, la mayoría creo que se quedó acá en Tacumbo. Y en Alto Paraná tenemos 600, creo que 181, según el último parte, 181 en Ciudad del Este y 610 en Mingaguazú. No hay ningún. Recién estaban hablando de achicar el Estado, se estaba hablando de que suprimir un cargo, el cargo de secretario de repatriado. Y ahora estamos creando dos cargos. Ahora estamos creando 2 cargos para un departamento donde tenemos una cantidad relativamente baja. Si miramos el total de otros centros de detención, no son muy diferentes. Y repito, la persona privada de libertad no necesariamente está privada de libertad en su departamento, así que ese criterio de distribución demográfica no tiene ningún sentido. Con estos argumentos, de nuevo, presidente, tanto como el siguiente, en contra. Bueno, a consideración, los que están a favor de la aprobación, texto Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación, levantar la mano. Suficiente mayoría. Votos en contra o abstención. Acá por secretaría queda aprobado, se remite al Poder Ejecutivo. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación aconsejan el rechazo del proyecto de ley que crea un juzgado de paz en el distrito de Mingaguazú del departamento de Alto Paraná, zona kilómetro 30. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Javier Zacarías. Presidente, esto nosotros habíamos dictaminado en forma negativa porque había un parecer de la Corte donde nos señalaban de que había ya una ley de creación de un nuevo juzgado. Sin embargo, hay una rectificación de la Corte en ese sentido que nos llegó, creo que hoy se le dio entrada, y a nosotros nos llegó a la comisión ahora el 22 de mayo, donde el parecer de los mismos es positivo, es decir, a favor de la creación, habida cuenta que lo que habíamos creado en alguna oportunidad no tenía
se hizo la creación sin la correspondiente afectación presupuestaria, ¿verdad? Y dice la Corte, en ese sentido, por no tener la afectación presupuestaria, es como si no exista o no haya la posibilidad efectiva de la creación de ese juzgado, y más todavía teniendo en cuenta las delimitaciones y el lugar específico que tampoco tenía este juzgado de paz para que se creó primeramente. Se habló de un juzgado de paz, pero que no tenía una vamos a decir, territorialidad efectiva, los lugares específicos que abarcaba el juzgado de paz. Entonces, en ese sentido, la Corte dice que considera de suma importancia la aprobación del proyecto de ley mencionado a fin de contar con la estructura presupuestaria necesaria y autorizada por el Congreso para la efectiva puesta en funcionamiento del juzgado de paz en el distrito de Mingaguazú, conforme a lo previsto en dicho proyecto, presidente. Entonces, por lo menos de mi parte, y hablando con algunos miembros de la Comisión de Constitucionales, nos allanamos a este pedido y a esta rectificación de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de aprobar también la creación de este juzgado de paz en el distrito de Mingaguazú, específicamente en la zona del kilómetro 30, presidente. Gracias. Por la Comisión de Legislación, senador Derlis Mediana tiene la palabra. Sí, presidente, teniendo en cuenta el último informe de la Corte Suprema de Justicia, nosotros también, si bien hemos emitido un dictamen en sentido contrario, en consulta acá a varios miembros de la comisión, nos adherimos a lo expresado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, así como a su postura y al sentido del voto. Tiene la palabra la senadora Yolanda Paredes. Bueno, presidente, estamos tratando proyecto de ley que crea un juzgado de paz en el distrito de Mingaguazú, departamento de Alto Paraná, kilómetro 30. Creo que puedo hablar con propiedad de mi departamento. He litigado más de 20 años en el departamento de Alto Paraná. Creo conocer un poquito de lo que significa litigar en esa zona del país. Por ley 7526-2025 se crearon varios juzgados. Acá mismo los colegas, con mi oposición y la oposición de varios otros, se aprobó creación de varios juzgados de paz. En esa ocasión ya fue creado un juzgado en Mingaguazú. La acordada 1820 del 3 de diciembre de 2025 dispuso la habilitación del juzgado de paz kilómetro 30 Mingaguazú y su competencia territorial. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Corte Suprema de Justicia, por acordada 1820, ya creó un nuevo juzgado de paz kilómetro 30 Mingaguazú y autorizó su funcionamiento. En ese orden de cosas, acá yo tengo el informe de la Corte Suprema de Justicia del 16 de marzo de 2026, donde dice: en el mes de diciembre de 2025 fue habilitado un nuevo juzgado que brinda el servicio de justicia, dice, para los ciudadanos del distrito Mingaguazú, kilómetro 30, asegurando el acceso a justicia. Se considera que el estudio para la creación de otro juzgado de paz podría postergarse, dice. Eso dijo la Corte en el mes de marzo, abril, mayo. Yo le pregunto a los ministros de la Corte, en 2 meses, ¿qué sucedió en Mingaguazú, departamento de Alto Paraná, ministros? ¿Qué sucedió para que ustedes cambien radicalmente de postura? Y hoy, creo que ayer o esta mañana, llegó un nuevo dictamen diciendo que es muy necesario la creación del juzgado de paz de Mingaguazú. Hace 2 meses nomás dijeron que ya se creó el juzgado de paz de Mingaguazú, ya está funcionando, ya le está atendiendo a la gente, ya está atendiendo los reclamos de la ciudadanía minguera.
Y ahora 2 meses después, no, había sido que había que crear otro. Pero por favor, paremos la pelota. Y nuevamente, la diputada Rocío Abel, la promotora. Paremos por la pelota. A los nuevos ministros de la Corte les digo, ¿hasta cuándo el clan Zacarías va a manejar el Alto Paraná? Ministro de la Corte. Y esta es la oportunidad que me toca echarles en cara. Porque fui víctima también en su oportunidad del clan Zacarías manejando el Poder Judicial y el Ministerio Público del Departamento de Alto Paraná. Y continuamos con el espectáculo. Pero ¿qué tiene Javier Zacarías que siempre cae bien en todos los gobiernos, che? Cualquier colectivo le queda bien. Cuando era Marito, era él el maritista. Era castiglionista, él el castiglioni. Era Carte, él otra vez el cartista. Ahora va a venir no sé quién, él otra vez, la gran 7. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este hombre para ustedes? Tanto es así que maneja el Poder Judicial. Yo creo que acá lo que se guarda son oscuros secretos que muchos de sus amigos políticos no pueden encarar. Entonces le siguen dando manija, le siguen dando creación de cargos. Cuando se trata de proyectos que involucran a la Corte Suprema de Justicia, acá es el senador Zacarías el que lleva la bandera de la Corte. ¿Qué pasa con ustedes, ministro de la Corte? ¿Ñande loco pama, pio? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? No podemos continuar así. Ahora están creando un nuevo juzgado de paz en Mingaguazú porque se les ocurra a ellos nomás. Porque hace 2 meses atrás ya crearon otro. Y 2 meses después van a crear otro, pico. ¿A quiénes le van a asistir a Mingaguazú? Mingaguazú en 2 meses, ¿cuánta población aumentó supuestamente para poder volver a crear un nuevo juzgado de paz? Esto es meramente prebendario. El clientelismo político en su máxima expresión y la Corte Suprema de Justicia, los nuevos ministros, no tienen peor vergüenza. ¿Hay alguien entre ustedes, ministros, que levanten la voz y muestren 1% de dignidad? ¿O vamos a continuar con este espectáculo circense en Alto Paraná? Y de Alto Paraná hablo con propiedad. No puedo hablar de los otros departamentos, no me consta. Pero puedo hablar de lo que me consta. Y Alto Paraná me consta lo que sucede ahí. Entonces, colegas, o seguimos el show artístico o definitivamente ponemos orden en la casa. Porque evidentemente los 9 ministros de la Corte no ponen orden en su casa. Es más, creo que tienen miedo. Eso es lo que demuestran, temor en su actuación. Y ese es el reflejo que hoy tenemos nuevamente acá, estudiando un proyecto de ley que 2 meses atrás la Corte estaba en contra. 2 meses después, no, ya cambiaron, ahora ya están a favor. Pero por favor, tomadura de pelo. Totalmente en contra, presidente, totalmente en contra. Tiene la palabra el senador Rafael Filisola. Gracias, presidente. De nuevo no le veo el sentido. Fíjense, juzgado de paz de Luque, 5.600 causas. Recoleta, 5.200. Fernando de la Mora, 4.600. San Lorenzo, 3.800. Villamorra, 3.600. Villa Elisa, 3.300. Capiatá, 1.600. Pero vamos a Ciudad del Este. Tercer turno, 984 casos. Segundo turno, 815. Primer turno, 799. Cuarto turno, 794. Vamos a Mingaguazú. El primer turno tiene la mitad de casos del promedio de cada uno, tiene la mitad de cada uno de los turnos de Ciudad del Este. Está por los 500 casos. Esa es la mitad. Cada turno de Ciudad del Este tiene el doble de casos de Mingaguazú. 531 casos ingresados. Pero no solamente eso. En diciembre del 2025 ya empezó a operar un segundo turno en Mingaguazú. O sea, estos 500 casos hay que dividir por 2. O sea, estamos en 250 casos, cuando en Ciudad del Este están cerca de los 1.000 casos por turno. Deberían estar. Y fíjense
en este nuevo turno que empezó a operar el año pasado, diciembre del 2025, en los datos iniciales que tenemos, por lo menos el registro que tengo hasta ahora, tenemos únicamente 4 expedientes. No tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica la creación. Tiene una lógica, la lógica política, el poder político. Esa es la única lógica que tiene. Sí, y le digo bien, más chico que nuestro Estado, imposible. Lo que tenemos es un montón de gente que no hace nada en el Estado, pero más chico que el Estado, más chico que nuestras fuerzas públicas, más chica que nuestras fuerzas armadas, más chico que nuestro Ministerio de Educación, más chico que nuestro Ministerio de Salud, no sé qué puede haber. Además, lo que tenemos es funcionarios, no tenemos inversión. No tenemos medicamentos, no tenemos insumos, no tenemos... Pero no importa, vamos al cómo seguir creando juzgados donde se necesita cuando en otros lugares se necesita. Acá fíjense, el problema de las mafias de los pagarés es justamente que no hay notificadores y que tienen decenas de miles de expedientes, algunos juzgados de paz. Y acá tenemos un turno ya creado con la mitad más o menos del promedio de los ejemplos que le fui citando, otro turno que tiene 4 expedientes según el último informe que tengo a la vista, y ahora se quiere crear otro juzgado más. ¿En qué cabeza entra esto? ¿En qué cabeza entra esto? No, realmente no. Y es cierto lo que dijo no sé quién, después va a venir la Corte y nos va a decir que le falta todo el dinero, y después va a venir el Ministerio Público a decir que le falta el dinero. ¿Y cómo no le va a faltar el dinero si se crean juzgados de acuerdo a la cara del cliente? Esa es la realidad, no, presidente. Esto realmente lo que creamos recién y lo que vamos a crear ahora, una barbaridad. Y recién casi se le cortó, casi se descabezó el programa que asiste a los paraguayos que quieren retornar al país. Un cargo lo que se iba a ahorrar, un cargo se iba a ahorrar. El salario del secretario de repatriado, ese era el achicamiento del Estado que se estaba proponiendo. Y acá de 2 cargos. Y después de estos 2 cargos vienen los secretarios, los ujieres, los no sé qué cosa. Bueno, realmente trágico, esto es trágico. Derrochando fácil conseguirle puestito a los amigos con el dinero del pueblo. Mi oposición, presidente. Tiene la palabra el senador Sergio Rojas. Gracias, presidente. Antes de entrar a este debate de los juzgados de paz que queremos crear, quiero hacer una observación a nuestro Senado, que hace 5 sesiones estamos viviendo al ritmo de la Cámara de Diputados, porque solamente aprobamos lo que viene con sanción ficta, o sea, lo que se está venciendo aquí. Entonces, hace rato que no estamos más aprobando ninguna ley que tenga origen aquí en el Senado de la República. Y entrando en esta discusión que es lo del juzgado de paz, yo creo que no hay que entrar en el error de los grupos políticos que aquí estamos representados, porque así vamos a aprobar cualquier cosa. Yo creo que este tema de Minga Guazú, él tiene 2 juzgados y tiene una población menor que varias ciudades de central que tienen un solo juzgado de paz multifuero, que es la mayoría casi absoluta del país. Solamente algunas pocas ciudades tienen más de un turno, ¿verdad? Aquí Minga Guazú, 80.000 habitantes, ya tiene 2 turnos y creamos un tercero. Eso yo creo que va a ser muy perjudicial, y no es cierto lo que dice la Corte Suprema de Justicia, porque si ustedes ven que los 2 juzgados están con cargos no vacantes, ¿quién es el que va a ser designado juez o jueza de paz y va a ir ad honorem a asumir el cargo? Evidentemente no se puede, el Consejo no va a convocar a cubrir esos cargos en el caso que no esté presupuestado. Y supongamos que no esté presupuestado, así como argumenta la Corte, lo que corresponde que vía Presupuesto General de Gasto de la Nación envíe
esa partida presupuestaria, ¿verdad? Para que esté presupuestado. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Porque Maribel Rojas es la designada en el juzgado de paz en kilómetro 30 de Mingaguazú. O de lo contrario, pongámonos de acuerdo y que todas las ciudades tengamos por lo menos dos juzgados de paz. Yo llegué a observar en la mesa directiva del Senado que lo importante sería no seguir creando ni siquiera juzgados de primera instancia por iniciativa parlamentaria, sino por necesidad, de acuerdo al análisis de la Corte Suprema de Justicia. Pero evidentemente los ministros de la Corte tampoco tienen tiempo, entre comillas, para evaluar dónde existe la necesidad real. En la zona en que yo vivo existe un juzgado del menor, J. Augusto Saldívar, que es de primera instancia, que se encarga de 7 ciudades. Estamos hablando de una cantidad cercana a 400.000 habitantes. Tiene una mora enorme ese juzgado. Yo ni siquiera le culpo a la jueza que está encargada porque los expedientes llegan hasta el techo realmente y ese es un lugar en el que tendríamos que sí crear un juzgado de primera instancia referente a las cuestiones de menor y familia. Yo no lo hago, ¿verdad? Porque yo sostuve ya en mesa directiva que quien tiene que dar la iniciativa es la Corte Suprema de Justicia. Me gustaría que esto no sea una guerra política, porque por un lado está un sector de Alto Paraná y por el otro lado el otro, y terminamos creando un juzgado de paz de tercera instancia, cosa que casi no tiene ninguna ciudad del país, y atendiendo a que una mayoría absoluta, casi 96% de las ciudades del Paraguay solo tienen un juzgado de paz multifuero, ¿verdad? Y no veo la necesidad real de que así sea, más allá ya de los datos que ha dado el senador preopinante. Así que yo también, presidente, estoy en contra de la creación porque no veo ninguna necesidad y espero que esto no sea una guerra política, porque por un lado plantean los Zacarías y por otro lado se opone mi win izquierdo, entonces vayamos contra fulano o apoyemos a Mengano y terminamos creando aquí leyes que se me hacen que no corresponden. Gracias, presidente. Tiene la palabra la senadora Celeste Amarilla. Bueno, presidente, es bueno aclarar esto. En la Comisión de Legislación esto se rechazó, se aprobó, perdón. Porque decía... No se rechazó. Se rechazó. Y decía sin afectación presupuestaria. Hace un rato llegó una nota donde en realidad dice que se pide presupuesto. Así como varias veces dije, en el MEC somos todos lista 1, en el Poder Judicial son todos lista 1 también. A puertas de una interna reñida, aparecen ya otra vez juzgados y que la Corte Suprema de Justicia hace 2 horas manda su cambio de opinión. Y casualmente estamos hablando de pedidos de un clan que normalmente oficia de gestor. De ninguna manera, presidente, esto es poco serio que la Corte decida qué es lo que quiere, con sueldo, sin sueldo, para que acá se pueda estudiar mejor. Esto me da todo el derecho a suponer que esto fue una apretada a la Corte para que se le dé el sueldito a esas personas que requieren la gestión de algunos clanes. De ninguna manera, presidente. Lo único que se hace es agrandar, no es lo del Estado, agrandar el funcionariado público / operadores políticos. Porque hay un funcionariado público, lógicamente, en todos lados, que hace su trabajo por el país. Y hay un sector que solamente pide cargos y sueldos a cambio de votos. Y no hay juzgado, y no hay fiscal, y no hay fiscalía, que después nos salgan, somos todos lista 1. Igualito que Fonestrever en la justicia electoral, somos todos lista 1. Por favor, gracias. Tiene la palabra la senadora Blanca Ovelar. Gracias, presidente. Apreciados colegas, estoy escuchando atentamente el debate y quiero brevemente expresar mi reflexión en relación a esto. El problema más grave que tenemos es que el diseño institucional del Estado no está claro.
en la cabeza de nadie. Entonces no es un crecimiento que responde a una planificación, sino que responde a la demanda. Y al responder a la demanda, entonces allí se desvirtúa todo, porque las demandas son dispares, heterogéneas, y no sucede solamente en el ámbito de la justicia y de las instituciones del Poder Judicial. Sucede en las instituciones del Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Educación hay departamentos que dividen las escuelas para que entre un nuevo supervisor, que tiene a su cargo 8 escuelas y el otro tiene 64. ¿Por qué? Y porque ahí hay un pedido personalísimo para abrir, y como no se respeta el criterio que ya se había construido hace 20 años, entonces se sigue creando esa disparidad, esa heterogeneidad que hace difícil manejar el Estado, porque es bastante injusto. En sí mismo el Estado es un patrón muy injusto, porque le carga trabajo a unos y le vacía de trabajo a otros, porque los criterios no están claros, y qué pena que no estén claros, ¿verdad? Yo creo que la máxima autoridad de cada uno de los poderes tiene que establecer criterios, porque así como está nuestro Estado es tan desordenado, y no es que sea grande. En el Estado hacen falta mucha más gente que trabajen por la gente. Se necesita mucho más psicólogos y trabajadores sociales en el Ministerio de la Mujer para atender a las mujeres golpeadas, a las mujeres que necesitan contención y asistencia, y no se crean esos cargos. Se necesita mucho más orientadores educacionales para atender el desconcierto de los niños y los adolescentes ante un mundo avasallante que hoy les hace perder la brújula al propio padre y al propio educador. Y necesitamos más recursos humanos que luchen por esas metas. Sin embargo, tenemos sobrecarga en otro lado, un Estado heterogéneo e ineficiente, porque su crecimiento no responde a una noción institucional de metas, de funciones y de resultados, sino a la demanda. Y en la demanda hay entonces quienes tienen más habilidad, quienes tienen más cercanía con el poder, entonces tienen esto. Pero especialmente me llama la atención, en este caso, ese cambio de opinión de la Corte Suprema. Eso sí nos hace pensar en la poca seriedad, y me parece que nos cae tan bien eso que muchas veces decimos, somos un Estado cachián. Realmente, necesitamos nosotros también pensar como Poder Legislativo qué podemos hacer para poner criterios que sean institucionales, claros y que respondan a las necesidades de la ciudadanía a la hora de crear estas estructuras que sí son necesarias. Yo sostengo que nuestro Estado no es grande. Hagan la comparación y dividan por el número de habitantes y el número de funcionarios públicos, y es uno de los estados más bajos. Comparen con Alemania, pero no nos vamos a ir al primer mundo, vamos a quedarnos acá en Sudamérica nomás. Comparen con el Brasil, comparen con Chile. Nosotros no tenemos un Estado grande, lo que sí tenemos es un Estado desordenado, heterogéneo y mal administrado. Así es que esa es una tarea pendiente. ¿Será que va a terminar este periodo y nada vamos a hacer al respecto? Yo creo que cuando venga el presupuesto tenemos que mirar un poco esos aspectos. Gracias, compañero y presidente. Y en la palabra el senador Ignacio Iramay. Bueno, esta mañana cuando yo comencé mi alocución y me objetaron porque supuestamente no era pertinente, estaba hablando de todo esto que hablaba ya Adam Smith hace 250 años. Y yo espero que usted sea razonable, presidente, porque entiende de hermenéutica médica y sabe que la fundamentación permite darle un significado al discurso que uno pronuncia. Y lo que estaba queriendo decir justamente es que lo que pensaba Adam Smith de un Estado que describía perfectamente todo esto que estamos hablando y que el reglamento me habilitaba, y le voy a leer la próxima vez al senador Retamoso el reglamento, en donde me permitía y me habilitaba perfectamente bien, sin ningún problema,
todo lo que yo había dicho en esa oportunidad. Así que me parece importante porque acá, ¿qué es lo que estamos discutiendo en el núcleo del problema? Un problema de institucionalidad que no tiene nuestro país porque es un Estado prebendario. ¿Y cuál es el principal veneno que nosotros tenemos en nuestra república? El tráfico de influencia. El tráfico de influencia. Ese es el problema. Entonces, claro, a nuestro amigo todo y a los demás nada. Pero eso viene desde hace tiempo y se han transformado en verdaderos feudos. No tenemos instituciones republicanas. No tenemos una planificación del Estado. No tenemos una economía social de mercado. No tenemos nada de eso. Somos una fachada, un país de guau. Entonces, el tráfico de influencia es la corrupción vestida de gestión. Es el teléfono que vale más que el mérito. Es la recomendación que desplaza el concurso. Es el amigo del poder que consigue lo que el ciudadano común no puede conseguir. Y cuando esto ocurre, la ley deja de ser igual para todos. Acaba de relatar el senador Sergio Rojas qué es lo que pasa en Central. ¿Cuáles son las asimetrías? ¿Por qué en un lugar hay más y en otros lugares hay menos? De eso se trata. Tráfico de influencia. Y resulta ser que tenemos la presidencia de la Comisión Constitucional a alguien que vinculado a eso. El Estado prebendario no necesita de discurso ideológico. Funciona con una lógica simple y también brutal. Cargo para los leales, contrato para los amigos, impunidad para los cercanos y abandono para los ciudadanos. Y eso lo definió ya perfectamente bien también José Ingeniero cuando hablaba sobre el hombre mediocre. Hay un autor paraguayo que estuvo mucho tiempo en el Uruguay, el psiquiatra Flores Colombino, que escribió sobre el animal político, psiquiatría y poder, y hablaba justamente del político mediocre. Por eso tenemos instituciones que parecen grandes por fuera, pero son pequeños por dentro. Ministerios con presupuesto, pero sin resultados. Entes con directores, pero sin dirección. Programas sociales con propaganda, pero sin transformación real. El político mediocre ama ese sistema, porque allí no se exige excelencia, se exige obediencia. Lo hemos escuchado en los audios. En un Estado serio, el cargo político exige capacidad. Primero, capacidad de entender al otro. Acá no se vio esta mañana cuando me impidieron y me obstaculizaron y me intervinieron en mi ponencia. En un Estado republicano, el mérito abre puertas. En un Estado prebendario, las abre el parentesco, la militancia ciega o el favor político. Y así se degrada la República. Ese es el gran crimen silencioso del prebendarismo. Mata la confianza de la República. Por eso acá no tenemos confianza ni en la máquina de votación, ni en estas instituciones, ni en estas propuestas, porque estamos llenos de políticos mediocres. Y entonces a uno le molesta que le insulten
en la escasa inteligencia que uno trata de mantener en esta oscuridad política. Y debemos decirlo con claridad. El tráfico de influencia no es una picardía, no es una gestión amable, no es una ayuda inocente, es una forma de captura del Estado. Es una manera de privatizar lo público. Es convertir los derechos de todos en favor de algunos. Y ahí el Estado se convierte en botín. Y la democracia en un simulacro. Por eso, lógicamente, yo no puedo estar de acuerdo con esta propuesta. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner a votación. Los que están a favor, levantar la mano y dejar arriba para contar. 1, 2, 3. Se votó todo, pero vamos a proceder a la votación electrónica entonces. Los que están a favor votarán en positivo. Y los que están en contra, negativo o abstención. Los colores. Bueno, falta todavía 7, 6. Terminó esta votación, queda sancionado, se remite al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día. La Comisión de Hacienda aconseja la ratificación en el sentido del rechazo respecto al proyecto de ley que concede pensión universal a la señora Rosa Concepción Segovia González. Tiene la palabra el senador Natalicio Chase. Gracias, presidente. En la Comisión de Hacienda hemos analizado este punto. El proyecto pretende reconocer la labor y el aporte de la artesanía paraguaya concediendo una pensión graciable a la señora Rosa Segovia, maestra artesana de 50 años de trayectoria. Este punto ya se ha tratado en el Senado y en la primera vuelta hemos optado por el rechazo de este proyecto de ley considerando que necesitábamos más datos al respecto. Aún así existen posturas dispares en el sentido de algunos senadores apoyan este proyecto resaltando los reconocimientos que ha recibido esta señora y observando sus conocimientos en la elaboración del poncho para de 60 listas y con el argumento que es la última de su generación con ese conocimiento. Se ha llegado a votar por el rechazo de este proyecto ratificando la sanción anterior del Senado antes de quedar sin quórum la reunión de Comisión de Hacienda. Por lo tanto, la posición de la Comisión de Hacienda es ratificar el rechazo que se dio anteriormente en la Cámara de Senadores. Pero se necesitan 30 votos, presidente. Necesita 30 votos para rechazar. Senador Filisola tiene la palabra. Presidente, breve nada más porque realmente el propinante dio todos los argumentos de por qué tenemos que dar este justo reconocimiento a una persona que es una institución. O sea, pocas veces tenemos la oportunidad de honrar a una persona que ha dado tanto a la cultura paraguaya, como la señora Rosa Concepción Segovia de González. Ella ha sido declarada por la Secretaría Nacional de Cultura Tesoro Nacional Viviente, Tesoro Nacional Vivo. Ha tenido esa máxima distinción y en justamente por mantener esa tradición cultural que es la confección artesanal del poncho paraí de 60 listas. Y en este momento,
por supuesto, de declaraciones y de palmaditas en la espalda no se vive. Y doña Rosa está pasando por una situación delicada de salud. Aparte de tener el merecimiento, aparte tiene la necesidad. Entonces, presidente, yo realmente no veo un argumento para rechazar es más, me parece que nos estamos quedando cortos en el reconocimiento que se merece doña Rosa. Reiterando que es una institución nacional. ¿Cómo no vamos a darle un reconocimiento a alguien que ha hecho tanto por la cultura paraguaya? Así que, presidente, con estas expresiones, por favor, deberíamos votar esto por unanimidad, así como se ha ratificado la Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidente y colegas. Tiene la palabra la senadora Blanca Velar. Sí, presidente, yo acompaño que le demos la pensión graciable a doña Rosa Segovia. Yo creo que los merecimientos están expuestos. El aporte que ella ha hecho al Paraguay trasciende las fronteras, es de altísimo valor y no podemos negar que justamente en esta altura de su vida, una vida humildísima, enfrentando una terrible enfermedad, nosotros le neguemos esto, es muy contradictorio. Así es que acompaño que aprobemos, presidente. Y en todo caso, si hay una mayoría que rechaza, igual celebro que no tengamos 30 votos. Gracias, presidente y colegas. A usted, senadora, tiene la palabra la senadora Ermelinda Ortega. La señora Rosa desde los 7 años inició ser una artesana, actualmente maestra de la artesanía. Y esto, presidente, no es solamente un galardón honorífico, sino que ella está pasando por una situación difícil, con un cáncer, y actualmente ella tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de colectomía. Ella está pasando por un mal momento. No podemos ser ingratos y desmerecer su trabajo de artesana. Solicito, presidente, a los colegas, a las colegas, tener esa sensibilidad. Tenemos que ser sensibles ante esta situación. Ella es reconocida maestra artesana y el poncho de 60 listas es también declarada por la UNESCO como patrimonio inmaterial. O sea que no hay fundamento que niegue que se le dé los... Y yo en la Comisión de Hacienda, lastimosamente quedó sin quórum, yo apoyé esta... eso quiero aclararle al senador Chase, que yo estuve por la aprobación. Gracias. Senadora Lucía Mendoza, se le concede el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, a lo que ya dijeron colegas anteriormente que hablaron sobre esto, la artista Rosa Segovia, se hicieron varias resoluciones. Tesoro Nacional Vivo se le declaró. Después se declara, dice, Patrimonio Cultural Intangible a la técnica de confección del poncho paraí de 60 listas. Y otras resoluciones más. O sea, lo que está en el cerebro de Rosa es la última en su generación. Lo que está en su cerebro y le da la orden a sus manos para poder confeccionar el poncho paraí de 60 listas termina con ella. Porque no hay otra artesana, hasta donde pude leer, que haya aprendido la técnica y pueda seguir en Paraguay confeccionándose esta artesanía que trascendió las fronteras, como dijo la colega Blanca. Cuando en
etapa escolar, 7 años, ella ya empezó a tejer y lo observaba a su mamá y a sus tías. Toda esa historia seguramente que ya se leyó, ¿verdad? Porque está todo escrito acá. Y a los 12 años ella empezó con la técnica del telar del poncho. Yo no sé qué información más se necesitó para hacer el rechazo de esto, porque acá está el certificado médico en donde la paciente sufrió, ¿verdad? Tiene problemas de cáncer, la enfermedad del cáncer. Empezó con un dolor abdominal y terminó finalmente en un cáncer de colon. Tiene 63 años ahora, un año menos que yo. Y ella está atravesando un problema de salud muy grave. 2.500.000 nomás es lo que se pidió para que se le conceda a ella. No ya para una calidad de vida excelente, pero sí para su tratamiento paliativo, porque sabemos que en Paraguay una de las enfermedades terminales, que es el cáncer, es muy costosa. Y ella está sufriendo de esta enfermedad y con un problema económico que no puede afrontar estos gastos del tratamiento paliativo. Mi voto por que se le dé esa pensión graciable y que ella pueda sobrellevar esta triste enfermedad que le toca vivir a su edad, 63 años, y que por lo menos pueda ayudarle en su tratamiento paliativo. Gracias. Tiene la palabra la senadora Yolanda Paredes y estamos yendo a no tener quórum. No puede ser. 23. Bueno, yo voy a tomar la palabra. El proyecto de ley que concede pensión graciable a la señora Rosa Concepción Segovia de González. Leí su historia. Dice, la última artesana en tener conocimiento completo de la técnica tradicional para la confección del poncho paraí de 60 listas. Es prácticamente una leyenda viviente la que hoy nos está pidiendo 2.500.000 guaraníes para sobrevivir. Pues yo creo una señora que tiene cáncer que puede cubrir con 2.500.000. Yo creo que esto es cuestión de humanidad, darle esta posibilidad. Seguramente va a ser esta platita para alimentar a su familia o algo así, porque no creo que medicamento para el cáncer ella pueda cubrir con 2,5 millones, pero está pidiendo un mínimo de atención por parte del Estado. No debemos olvidarnos que el Estado debió darle a esta señora, brindarle asistencia de salud integral. El Estado debió darle, no era necesario dar ninguna pensión graciable, porque esto no debería ser así, pero lastimosamente es así. Me dijeron que aparentemente hay colegas acá que no le quieren reconocer 2,5 millones a una señora que hace parte de la historia tradicional del Paraguay. Una señora que ha logrado que el poncho paraí de 60 listas ingrese como protección, como un patrimonio inmaterial de la humanidad. No es poca cosa. Yo no sé qué vamos a hacer sin la señora Rosa. ¿Qué nos esperan las siguientes generaciones? Algún TikToker, algún YouTuber, es lo que tenemos en vista después de la señora Rosa Concepción Segovia. Colegas por Humanidad, no es nada, 2,5 millones. Aquellos colegas que querían votar en contra, les pido por la familia de esta señora, por su salud, que mínimamente le podamos otorgar este beneficio. No estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de una señora que ha dado mucho con su cultura a esta patria. Entonces, colegas, no nos cuesta nada si tenemos un poquito de humanidad hacia la gente que necesita. Gracias, presidente. La palabra a la senadora Lizarela Valiente. Muchas gracias. Yo considero que realmente los que mínimamente leen las noticias nomás, creo que tienen que estar informados que realmente esta señora es un tesoro viviente
y a pesar de del problema de salud que hoy está enfrentando, ella sigue haciendo algo tan importante en todo lo que tiene que ver con pasar de generación en generación este arte que nos identifica y realmente son características que nos hacen paraguayos. Así que gracias, señora, por tu trabajo, por tu compromiso y hacer de que esto no se pierda, porque estas técnicas pasan de generación en generación, así como justamente estuvo comentando la colega. Ella veía cómo hacía su abuela, su tía, y realmente es triste que una artesana, una persona de su alta calidad, además en lo que tiene que ver con nuestra identidad cultural, tenga que recibir hoy una pensión. Y en este sentido quiero hacer referencia, porque estuve viendo por los medios de comunicación que le están cuestionando a la señora Leticia, la primera dama, el hecho que haya utilizado el avión presidencial para ir justamente a esto que hace que un artesano, un artista, no tenga que estar recibiendo pensión, porque lógicamente vive de su arte, de su trabajo, de su oficio. Quiero pedirle por favor a Sala Técnica me ayude con algunas imágenes. La primera dama fue a Buenos Aires a llevar una exposición de unos artistas paraguayos. La siguiente lámina, por favor, que hacen estos vestidos maravillosos con nuestro tejido tan lindo, tan valorado en todo el mundo, como lo es el aopoí, el ñandutí, la filigrana. Miren por favor y díganme si esto no es una belleza y una verdadera obra de arte. Siguiente lámina. Y digo yo, si el avión presidencial no está para que la primera dama pueda ir a Buenos Aires a hacer la presentación de esta exposición, que acá leo, va a estar en Buenos Aires desde el 31 de mayo para adelante, con diseñadoras renombradas de nuestra sociedad. Allá arriba dice los diseños de quiénes son, con nuestro arte tan lindo que justamente como esta señora, estas artesanas van pasando su arte de generación en generación. Miren lo que es una belleza. Así que yo le quiero agradecer a la señora Leticia, además, que reivindica, visibiliza lo que es el trabajo de las cuñaguapas, de las artesanas de nuestro país. Y en su persona, mi voto a favor para ayudarle de alguna manera a esta persona que hoy en día está necesitando imperiosamente. Gracias, presidente, colegas. Bueno, para ratificar el rechazo, que fue en primera instancia en el Senado, se necesita 30 votos. Entonces, para rechazar se necesita, los que están por el rechazo votarán en positivo. Y quede registrado. Nadie ha votado. Diputado, negativo. Sí, negativo votamos entonces. Sí, 30 votos tienen que construir para rechazar. Por eso es verde, rechazo. Rojo para mantener. Rojo. Entonces queda... No se ratifica el Senado en el rechazo, queda sancionado. Queda sancionado al no ratificarse el Senado en su rechazo. Se remite al Poder Ejecutivo.
Siguiente punto. La Comisión de Hacienda aconseja la ratificación en el rechazo del proyecto de ley que concede pensión graciable al señor Sixto Hernán Acosta. Mismo sentido, se necesita 30 votos para el rechazo. Levantar la mano los que están por el rechazo. Nadie. Por el rechazo. Queda sancionado, se anota por secretaría. Sí, siguiente. No importa. ¿Cuál es? Proyecto de ley que concede pensión graciable al señor Eulalio Castillo Arévalo. A votación. 23 votos necesitamos. Por favor, levanta la mano. Suficiente mayoría con la abstención de... Siguiente. Que concede pensión graciable al señor Hugo Aníbal Medina Candia. Presentado por... Bueno. A votación. Suficiente mayoría. Siguiente. Que concede pensión graciable al señor Miguel Ángel Arzamendia González. A votación. Suficiente mayoría. Sí. Que concede pensión graciable al niño. Que concede pensión graciable al niño Braulio Mauricio Benjamín Bogado Agüero. A votación. Suficiente mayoría. Último ya. Que concede pensión graciable a la señora Isabel Rodríguez, viuda de Centurión. A votación. Suficiente mayoría. Dos últimos puntos. La Comisión de Asuntos Departamentales y la de Energía aconseja la aprobación del proyecto de ley que desafecta el dominio público privado municipal y autoriza a la Municipalidad de Asunción a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble identificado parte de la finca número 4072 del distrito de Santísima Trinidad, zona denominada Viñascue, de la ciudad de Asunción. Tiene la palabra el senador José Ledesma. Presidente, el presente proyecto de ley proveniente de la Cámara de Diputados tiene por objeto desafectar del dominio público municipal e incorporar al dominio privado de la Municipalidad de Asunción un inmueble individualizado como parte de la finca número 4072, cuenta corriente catastral número 15-0062-01 del distrito de Santísima Trinidad, zona denominada Viñascue de la ciudad de Asunción, autorizando asimismo su transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes. Cabe señalar que el asentamiento Viñascue cuenta con aproximadamente 36 años de antigüedad, periodo durante el cual se ha consolidado mediante importantes inversiones tanto públicas como privadas. En la actualidad se observa un significativo desarrollo urbano y habitacional con viviendas consolidadas, infraestructura vial compuesta por calles empedradas y tramos asfaltados, especialmente sobre la calle Coronel Carlos Bóveda, además del acceso a servicios básicos esenciales. La fracción objeto del presente proyecto comprende una superficie total de 43 hectáreas. El proyecto cuenta además con toda la documentación respaldatoria pertinente, acreditando tanto la legitimidad jurídica de la transferencia como la existencia de ocupantes consolidados en el inmueble. Por las consideraciones expuestas, esta comisión recomienda la aprobación del presente proyecto de ley. Gracias, presidente. A consideración. Viñascue. Aprobado por unanimidad. Siguiente y último punto. Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Departamental de Energía y Desarrollo Social aconsejan la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que autoriza la desafectación de un inmueble de dominio público municipal individualizado como lote número 1 de la manzana número 11, cuenta corriente catastral número 26-0749-01 del municipio de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, a transferir a título gratuito a favor del Estado paraguayo para la construcción de la sede del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿A quién le doy la palabra? Tiene la palabra
el senador Javier Zacarías Girón y después... Perdón, el senador José Ledesma. Gracias, presidente. El presente proyecto de ley tiene su origen en la Cámara de Diputados y tiene por objeto autorizar la desafectación de un inmueble de dominio público municipal ubicado en el municipio de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, para su transferencia a título gratuito a favor del Estado paraguayo con destino a la construcción de las sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público. El inmueble será fraccionado en dos áreas, el lote número 1A destinado a la sede del Poder Judicial con una superficie de 1.907 metros cuadrados y el lote número 1B destinado a la sede del Ministerio Público también con una superficie de 1.907 metros cuadrados, totalizando una superficie de 3,814 metros cuadrados. La presente solicitud responde a la imperiosa necesidad de contar con instalaciones adecuadas para el funcionamiento efectivo de ambas instituciones a fin de garantizar una atención eficiente, accesible y oportuna a la población de la localidad y zonas aledañas. En estas condiciones, habiéndose dado cumplimiento a los requisitos documentales exigidos, tales como la resolución municipal correspondiente a la acreditación del dominio, copia del título de propiedad y demás antecedentes pertinentes, esta comisión aconseja la aprobación del presente proyecto de ley con las modificaciones señaladas. Gracias, presidente. Bueno, a consideración la aprobación, los que están a favor, levantar la mano. Queda aprobado con modificaciones. Vuelve a la Cámara de Diputados, no teniendo otro punto que tratar, se levanta la sesión. Sesionamos el próximo martes a las 9 horas y remitiremos el orden del día. No hay mesa directiva.